estamos nuevamente abriendo este espacio de conversaciones en cuarentena desde la Escuela de Comunicaciones. Bueno, estoy en mi casa, pero con el corazón acá puesto en la Escuela de Comunicaciones, un espacio para poder encontrarnos, para poder hacer comunidad y fortalecer nuestros lazos. Estoy acá con mi gran colega Angélica Pacheco. Gracias, Angélica, nuevamente por estar juntas en esta experiencia. Hola Marcela, ¿cómo estás? Gracias por esta invitación y por cierto, me encantaría que pudiéramos ya decir quiénes van a ser aquellos que van a contar sus historias, porque esa es la búsqueda, ¿no? Relatos, historias durante esta pandemia. Cuéntanos, Marcela, ¿quiénes son nuestros invitados de hoy? Mira, Ángel Leiva, que es exalumno de nuestra escuela de periodismo, y en estos momentos, bueno, hace muchos años ya se encuentra viviendo en Estados Unidos. Y tiene una experiencia y una historia que contarnos bien potente, porque él está desde el 2000 liderando un espacio radial en Rhode Island, donde su programa está dirigido a público latino. Ahí ya él nos va a contar cuál es la situación que viven los latinos en Estados Unidos y también la población afroamericana. Así que ahí tiene unas historias bien interesantes que contarnos Ángel. Y además también él trabaja como maestro en una escuela. Entonces también tiene el contacto directo con las juventudes norteamericanas. ¿Sí? Y también fue rostro de el conductor de noticias de Telemundo, de Ah, noticias también. exacto, Sí. en el sector mundo. Entonces él es un espacio que salía al mundo desde este canal. Claro, agradecer profundamente a nuestra gran productora Valeria Espillaga, que es quien también ha propiciado este espacio y lo ha impulsado. Y por supuesto también a Alejandro, que está en toda la parte de edición de sonido de sonido. Para decir que aún cuando estamos cada uno en nuestras casas, estamos haciendo equipo, estamos haciendo comunidad, estamos tomando acciones para comunicarnos. Vamos, Sí. Marcela. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días, gusto de saludarlos a todos allá. Un abrazo muy grande. Siempre tengo muy buenos recuerdos de mi paso por la universidad allá en Chile y es un agrado poder verlos de tan lejos. Estamos a miles de kilómetros, pero la tecnología nos acerca una vez más. Exacto, esa es una posibilidad que tenemos, una oportunidad que podemos sacar a partir de esta pandemia. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo ha sido tu desarrollo? ¿Cómo estás ahora en este minuto viviendo y afrontando el tema del COVID desde la radio en la que tú estás trabajando? Bueno, el tema de la comunicación acá es bien importante y relevante, diría yo. Hemos pasado un poco del paradigma, yo creo, de los medios sociales, que más que contenido lo que hacen es resaltar forma, qué sé yo, lo que vende, básicamente. Pero ahora más que nunca el tema de la información es relevante, porque la gente necesita, la información es poder y la gente necesita la información para tomar medidas seguras. Okay, con todo este tema de la pandemia, aquí por lo menos en el estado de Rhode Island, donde vivo yo, hay cerca de 1.050.000 habitantes. El 45% de la población de coronavirus positivo es hispana. O sea, casi la mitad de los casos. Llevamos, creo, hasta este minuto, habían 4.200 casos de coronavirus positivo. Más de la mitad son hispanos, principalmente una por falta de desinformación. Los hispanos que llegan a este estado, y en general a Estados Unidos, no es gente muy letrada, no es gente culta. La mayoría de ellos vienen arrancando de situaciones de pobreza, desde ciudades de Guatemala, por ejemplo, México, El Salvador, Honduras, Centroamérica en general, y también otros países de Sudamérica llegan muy poco, y yo creo que en Sudamérica tenemos una tasa alta de alfabetismo y educación un poco más elevada. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Está desinformada. Segundo, por los medios económicos que ellos tienen, la mayoría viven hacinados. Y ellos también son los que trabajan en lo que se llama front line, la línea de frontera. Porque aquí en Estados Unidos el gran paradigma ahora es que es una guerra contra el virus. Y esta gente está en la línea de batalla y no tiene tal vez la protección que debería tener, guantes, máscaras, lo que sea, y sobre todo información. Ellos
realmente no han tomado la dimensión que tiene este problema y que la gente se está muriendo. Aquí en Estados Unidos la gente está en cuarentena, la gente no puede salir de las casas, lo mismo que pasa en Chile, con la diferencia que aquí hay muchos más casos. Estamos a 165 millas, 2 horas 45 manejando desde Nueva York, donde está la mitad de los casos del mundo, está en Nueva York. Entonces es un problema realmente serio y la información, obviamente, que uno pueda entregar a la comunidad es muy importante. Y en ese sentido, ¿cuál es el rol o el papel que están cumpliendo los medios de comunicación? ¿O cómo es la coordinación también con los gobiernos locales, Sí, las municipalidades? hay un gran problema con esto, y lo digo porque si ustedes han visto las conferencias, bueno, principalmente toda la información que llega del gobierno federal, en este caso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y luego son los estados. Los estados, como esto es un estado federal, cada estado tiene autonomía propia, ¿ok? Y hay un disentimiento entre las partes. Por un lado, Donald Trump ha dicho innumerables veces que como presidente de Estados Unidos, él tiene la potestad de cerrar los estados, por ejemplo. ¿Okay? Pero al mismo tiempo se desmiente, después dice que no, que los gobiernos estatales son aquellos encargados de cerrar los estados si lo estiman, o tomar decisiones, por ejemplo, cuándo reabrir la escuela, cuándo el comercio se va a abrir, porque todos los locales comerciales están cerrados, de atención al público, todo está cerrado. Y entonces, Donald Trump, por ejemplo, ahora está, por un lado, diciendo eso de cara al público en las conferencias de prensa, y posteriormente él tuitea y dice que North Carolina, Michigan y otros estados como California, que son 35 millones de habitantes, que la gente salga a protestar y que salga de la cuarentena, lo cual está incitando básicamente casi una rebelión civil. Hay mucha gente en Estados Unidos, uno de los derechos que tiene la gente es tener armas. Y lamentablemente esta situación se está tornando un poco insostenible debido al problema económico. Hay que recordar, hay 22 millones de desempleados en Estados Unidos. Y esta situación se está alargando demasiado y hay gente que se está realmente exasperando y ellos están usando, dicen que van a usar armas. Hay líneas y líneas de personas que quieren comprar armas para defenderse, porque también hay un problema. ¿Qué pasa con toda esta gente desempleada? Pueden llegar a tu casa a tratar de robarte. Estaba hablando de situaciones límites, pero que la gente está empezando a hablar, hay una discusión nacional a esto, y realmente es bien difícil de saber en el fondo, porque tampoco hay un problema constitucional, no se sabe bien quién tiene el poder, el presidente de Estados Unidos o los estados. Hay un debate de política a nivel nacional y también hay mucha gente, legalistas, abogados, etcétera, panelistas constitucionales que están hablando sobre este tema y no hay algo resuelto hasta el día de hoy. Oye, Ángel, en ese sentido justamente es muy importante lo que tú nos relatas, porque la mayoría acá en Chile nosotros estamos llegando a la comunidad universitaria, no necesariamente sabe cómo se vive en Estados Unidos, y en este sentido tú nos has descrito esa desigualdad que también está presente en el territorio y la importancia que han tomado la lógica más bien descentralizada federal, de tomar decisiones que no necesariamente iban al mismo tiempo de las decisiones centrales. Entonces, ¿cómo has vivido tú emocionalmente en tu rol como comunicador frente a un escenario muy complejo que hemos visto? Sobre todo, lo más duro tiene que ver no solo con las muertes, sino la cantidad de millones de cesantes que en este minuto está teniendo Estados Unidos. ¿Cómo tú lo vives? ¿Cómo ves que esto se va a seguir desarrollando? Bueno, yo creo que hay que destacar tres cosas. Una, que esta pandemia a nivel mundial, que ya lleva 150.000 muertos y más de 2 millones de contagiados, lo que está haciendo es provocando tres cosas bien importantes. Una tiene que ver con la crisis, obviamente
epidemiológica, gente que está contaminada con el virus. Segundo, va a crear también una crisis de salud mental. Y eso es muy importante, porque la gente solamente se preocupa de la parte física, de que hay muertos, de que hay infectados, pero hay graves problemas de salud mental en todo el mundo, y se está generando aquí en Chile, también en Estados Unidos, perdón. El otro que decía yo, la crisis epidemiológica es una, la crisis de salud mental, y la tercera es la crisis económica, que se está presentando en este minuto, porque lamentablemente hay mucha gente que está perdiendo sus trabajos, sus fuentes laborales, y se ve enfrentada y dice, bueno, ¿qué es peor, morirse del coronavirus o morirse de hambre, o morirse por la pobreza que va a generar el no poder salir de la casa y poder llevar el pan de cada día al hogar? Y como comunicador social, trato de enfrentarlo de la forma en que pienso que la información más que nunca es importante hoy, sobre todo esta población que hablaba yo, que el 45% de los casos en este estado, de 1.050.000 habitantes, son de origen hispano. Y por lo tanto esa población necesita estar informada y necesita saber, por ejemplo, que este sábado, por ejemplo, hoy día, en Rhode Island empieza a regir la ley que toda la gente que sale a la calle tiene que tener máscara. Si no tienen máscara, la policía te puede arrestar o te puede pasar una penalidad, que no se pueden reunir más de 5 personas en un lugar, en fin. Y Ángel, ¿hay acceso a comprar máscaras en este minuto o No, está muy escasa? está muy escasa. Yo traté de comprar en Amazon porque está todo, las tiendas están cerradas. Los únicos lugares que puedo ir, por ejemplo, es Walmart, que son considerados lugares esenciales donde los supermercados, no todos los supermercados aquí tienen, o sea, no es supermercado, una tienda de retail que vende de todo, pero tienen, se considera tienda esencial porque tiene farmacia adentro y tiene comida, pero además venden muchas otras cosas. Pero ellos no tienen máscaras, no se venden, no existen, la gente está haciendo máscaras y la está tratando de distribuir a la gente que no tiene. Ángel, y en ese sentido, bueno, nos relatas también situaciones que bastante extremas que también nosotros compartimos acá en nuestro país, el tema del miedo, la ansiedad. Dos cosas, preguntarte luego con más profundidad el tema de lo que pasa con tus alumnos, porque es algo que también tenemos ahí un punto en común. Pero ahora preguntarte respecto de cómo se están generando tal vez iniciativas, o si es que se están generando iniciativas desde las personas o desde los barrios, aun cuando estén todos en sus casas, de ayuda o de solidaridad o de hacer transmitir información que ayude de alguna manera a afrontar estos tiempos, estos momentos. O, por ejemplo, en Chile circulan tutoriales para hacer mascarillas desde las casas, o la gente se ha movilizado con una serie de datos, por ejemplo, si no puedes ir tú a comprar, hay personas que empiezan a tener iniciativas que son de alguna manera, que surgen desde la comunidad. Sí, creo que la gente en Estados Unidos, y en especial los latinos, están colaborando asiduamente con esta especie de campaña, digamos. De hecho, los trabajos están pidiendo que a la gente haga mascarilla. Sin ir más lejos, mi mujer, ella trabaja también para una agencia del gobierno, es contadora de una empresa estatal, y en el trabajo le pidieron que hiciera mascarilla, y le están pidiendo a todos los trabajadores porque no existen. Entonces, entregan un modelo que está establecido en un website del Estado, porque la mascarilla tiene que cubrir básicamente la nariz y la boca. Hay distintos modelos, obviamente. Entonces, ella está fabricando con su máquina de coser personal, ha hecho creo 18 hasta este minuto, y las empresas como que no están trabajando, pero ellos entregan, por ejemplo, telas en forma gratuita. La gente puede ir a buscar esas telas y fabricar estas máscaras y distribuirlas a todos los lugares. Claro, y además también, claro, sin restar mérito o sin restarle la obligación que tendría que tener el Estado y los gobiernos en este momento, también nos está de alguna manera cuestionando este tema de cómo de alguna manera vamos co-creando soluciones. ¿Sí? Sí, no quiero decir con esto que en el fondo los estados tienen que desentenderse, porque hay ahí un derecho de preservar la vida que es fundamental,
pero lo estoy pensando desde el punto de vista de que muchas veces estos momentos de crisis, por la ansiedad y el miedo que a todos nos genera, de repente puede tender a paralizarnos y solo ponernos en el lugar del miedo y no movilizarnos para tener también co-creación de soluciones. Me parece eso muy, muy importante. ¿Cuáles fueron las disposiciones de las escuelas y de tu escuela en particular, o cada escuela decidió por separado cómo hacer y cómo conducirse en esta pandemia? Y además también qué recursos pusieron a disposición de los profesores, de los estudiantes para poder continuar con las clases, o si han también en algún minuto barajado la posibilidad de hacer una especie de alto en el camino. Bueno, las directrices son bien específicas. Todas las escuelas están unificadas en el distrito escolar de Providence, Providence es la capital de Rhode Island. Por lo tanto, la directriz fue bien simple. Creo que en marzo 13, un día antes de que empezara a aumentar considerablemente los casos aquí en Estados Unidos, sobre todo en Rhode Island, el Departamento de Escuela de Providence dijo, se cierran las escuelas, y esto viene básicamente del gobierno central, viene de la gobernadora del estado, Gina Raimondo. Ella hizo un anuncio en la televisión, dijo, todas las escuelas se cierran. Al principio habían sido 2 semanas, ahora la alargaron hasta final de mes, hasta abril 30, pero se prevé que esto va a seguir hasta final de año. Aquí las escuelas cierran y la universidad cierran en julio. En junio 18, el último día, digamos, laboral para las escuelas públicas. Y ya se sabe que, aunque han dicho que va a ser hasta final de abril, esto va a durar hasta junio. O sea, las clases se van a reanudar el próximo año escolar, que es en septiembre. Y esto ya se está viendo en la universidad, en donde han cerrado todas las clases. Mi hijo estudia en la universidad, está en el primer año, y ya él está haciendo ya le dijeron que no va, las clases propiamente tal en la escuela, las clases físicas no van a continuar hasta el próximo año, si Dios quiere. Y por lo tanto hay como una directriz bien fuerte que depende del gobierno estatal, y como decía anteriormente, en el fondo el que ha tomado las actas de los toros han sido los gobernadores estatales, más que el presidente. El presidente ha dicho muchas veces, yo tengo la autoridad, pero en realidad han sido los jefes de Estado, en este caso la gobernadora, la que ha dicho, vamos a seguir hasta este día o van a continuar en otro día. Esa es la normativa en este minuto. Y respecto a de los materiales, hay que ser un poco creativo, porque te pongo el caso que me pasaba a mí, que a lo mejor le pasa a ustedes, que para poder, primero, nadie tenía idea de cómo hacer clases a distancia. Era algo que no se había hecho nunca en Estados Unidos, por lo menos en las escuelas secundarias. Estoy hablando de primero, segundo, tercero, cuarto medio. En la escuela elementales o de middle school, no sé cómo se llama esto, del tercero al octavo básico. Se había hecho mucho, o se hace mucho en la universidad, obviamente por un tema de logístico, pero en la escuela de nosotros nunca se había hecho. Entonces, básicamente nos mandaron a la casa y instalamos el Zoom, qué sé yo, y prácticamente hemos tenido que hacer autodidacta en cómo usar esta tecnología. Y yo me empecé a meter y me encanta, y ahora la manejo bien, entre comillas. Pero ha sido un tema de autoestudio. Y segundo, no tenemos recursos. O sea, los recursos que tenemos están en la escuela. Hay que pedir autorización al principal para poder ir a la escuela y tomar los riesgos que eso conlleva, porque uno se puede contagiar, etc. Muy pocos colegas han ido a la escuela a buscar material. Yo, gracias a Dios, me había traído el computador de la escuela, tengo mi computador propio, tengo recursos, pero por ejemplo no tenía una impresora. Entonces tenía que escanear los documentos para poder entregar este material en Zoom, y compré 3 impresoras. Y ninguna de las 3 impresoras funcionaba porque mi computador era muy viejo, tuve que instalarlo, perdí 3 días, y las impresoras son caras. Entonces al final usé mi teléfono, que está acá,
y usé una aplicación que escanea los papeles y con eso me la he arreglado. Incluso hice, porque había muchos colegas que no sabían cómo usar esta aplicación, hice un tutorial en YouTube y lo puse a disposición de la facultad. En mi escuela son, para que tengan una idea, son 1.300 estudiantes y alrededor de 150 maestros. Es en una escuela, porque mi escuela se llama Central High School. Hay 3 escuelas, son 3 escuelas, la más importante, Classical y PCTA, que es una escuela de oficio, y entre las 3 escuelas hay cerca de 5.000 estudiantes y cerca de 600 maestros. O sea, estamos Oye, hablando de una gran cantidad de personas, y creo que en el distrito escolar de Providence son cerca de 30.000 alumnos aproximadamente, para que tengan una idea de cuánta gente y la población que existe de acuerdo a esto. Ángel, de todo este aprendizaje forzado en el fondo, eh, ¿qué buena práctica, qué situación te ha conmovido a lo mejor en estas semanas donde la incertidumbre nos ha acompañado y nos va a seguir acompañando? ¿Qué buenas prácticas, qué acciones humanas, en el fondo la humanidad ha aparecido en momentos que a ti te hayan conmovido durante estos días? Bueno, como decía anteriormente, ha habido situaciones realmente muy emocionales, muy extremas, por el caso que contaba anteriormente de este niño que yo notaba que no estaba asistiendo a las clases ya por semana, y era un niño brillante que la mayoría de las veces en clase participaba, tenía buenas notas, etcétera. Entonces lo llamé y él me dijo que, bueno, hablé con la mamá, el muchacho estaba encerrado en su habitación por día, no quería comer, no quería hacer nada, estaba con una... Y la mamá me dijo, él fue al médico anteriormente y habían detectado ansiedad y otros estados emocionales graves. Logré hablar con él y tenía pensamientos suicidas. Entonces inmediatamente llamé al principal de mi escuela y él me dijo, tenemos que llamar, tenemos que hacer algo. Y llamamos a la policía y creo que el principal después fue a la casa y se preocupó de la situación, que realmente no tenía que hacer eso, pero él se motivó a tratar de solucionar este caso. Oye, y Ángel, con tus vecinos, relaciones con personas que a lo mejor nunca te habías vinculado, ¿se está dando esa situación o no? ¿O están mucho más privatizados, digamos? Bueno, para que tengan una idea, en Estados Unidos la situación es bien cultural, es bien impersonal. No quiere decir que la gente es muy amable, respeta mucho las leyes en este país. Por ejemplo, le puedo decir que en mi casa tengo vecinos que los conozco hace años. Desde que llegué acá, esta casa fue en el 2006, si no me equivoco, ya 13, 14 años. Pero nunca he estado en mi casa. Nos vemos y las casas no tienen paredes, ¿ok? O sea, no hay una delimitación entre los patios, digamos. Entonces a veces sale el vecino, yo lo veo desde lejos, sale con el perro, yo salgo con mi perro, me gusta hacer el jardín, eso me he entretenido estos días, haciendo, créanlo o no, me gusta plantar flores y cosas así, que antes en mi vida me había fijado en eso, pero trato de mantenerme ocupado. Entonces lo saludo, qué sé yo, lo saludo acá, pero no hay esa comunicación, hola y chao, y la gente vive sus vidas. Además, culturalmente existe la tendencia, sobre todo en la escuela, dice, keep your hands for yourself, que significa, mantén tus manos para ti. No, aquí la gente no se toca, no existe ese calor, tal vez de los latinoamericanos, los hispanos en general, que nos abrazamos, nos tocamos, ese calor humano. No es que yo no lo tenga, pero el anglosajón es como bien, mantiene la distancia, ¿okay? Y se mantienen ellos también distanciados entre razas, porque existe la raza blanca, la hispana, la negra y la morena, digamos, por decirlo así. Entonces, eso es como bien fuerte y creo que en ese sentido, por esta cuestión de la cuarentena, en muchos países
no mermado tanto al anglosajón en ese sentido, porque ellos están acostumbrados a estar en sus casas, ellos están acostumbrados a seguir las reglas, están acostumbrados a no desafiar a la autoridad. Pero vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Claro, de alguna manera cada cultura enfrenta este tipo de situaciones de crisis desde los patrones culturales en los que se ha venido también formando, y ahí también hay una oportunidad, porque claro, no vamos a pedir ahora que los norteamericanos se abracen, se toquen, si el patrón sociocultural es otro, pero probablemente hay ahí oportunidades culturales de ir enriqueciendo la cultura dentro de los patrones que existen. Bueno, Ángel, te agradecemos muchísimo este contacto, muchas gracias, esperamos, bueno, cuando vengas a Chile, por favor, no dejes de pasar por nuestra escuela. Además, estamos en un espacio donde estoy segura que tú estuviste, porque volvimos a el espacio donde nació la Escuela de Comunicaciones originalmente hace 30 años. Así es que si vas a encontrar reminiscencias, recuerdos de esos espacios que estoy segura y de esas escaleras que estoy segura que tú alguna vez subiste y bajaste con tus compañeros. Y estamos, bueno, desde nuestras casas, como digo, tomando contacto, creando comunidad, y en esta oportunidad, bueno, traspasando nuestras fronteras territoriales para conectar contigo en un país donde, claro, uno al escucharte piensa que hay muchas cuestiones que en Estados Unidos no pasan, como lo que tú nos has relatado. Me impresionó mucho, por ejemplo, esta ley que manda ahora recién el uso de mascarilla, y además también el tema de la cuarentena. Pareciera, uno se imagina que ese tipo de medidas ya estaban siendo implementadas. Bueno, sabemos por las noticias que Trump ha estado un poco reticente a todo este tema, pero esta oportunidad de información la podemos tener gracias a la tecnología. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Angélica. Vuelvo a reiterar también mis agradecimientos a Valeria Espillaga y a Alejandro, que están también detrás de la producción de este pequeño espacio. Quiero despedirme, muchas gracias por invitarme a este programa, un saludo a toda la Facultad de Periodismo de la Universidad de Viña del Mar y a toda la gente que esté viendo este programa. Los felicito por el trabajo que están haciendo de informar a la comunidad, y un abrazo muy grande desde acá de Estados Unidos. Que estén muy bien, y hay que tener fuerza con esta epidemia, que vamos a salir adelante. Así es. Cuídate mucho, Ángel. Un abrazo para todos.